¿Qué es la tablet? El autocurrículum. El autocurrículum va avanzando en la medida que el niño sea capaz o no, competente o no de ir avanzando. Y por lo tanto su desplazamiento es virtual. No es que vaya a otro grupo, sino que va a otra pantalla. Y al final de la historia es la pregunta por aquellos chicos incompetentes, es decir, aquellos chicos incapaces de asistir a la escuela del futuro en el presente. Y entonces, a partir de lo que él me dijo, yo he trabajado la idea de los héroes actuales de la escuela nueva. ¿Cuáles son los héroes para mí? Los que se rebelan a esta forma de entender la enseñanza. Los lentos, los chicos lentos tienen que pasar a ser considerados virtuosísimos, capaces de una despaciosidad de la que no somos capaces nosotros. Es decir, que habría que hacer un culto al estudiante lento. Es irónico lo que digo, por supuesto, pero también sería como cambiar la imagen de qué es un buen alumno. Porque cuando los grandes teóricos de la época actual te dicen no hay rebelión posible sino la de la lentitud, pero la lentitud tiene el problema de seguir la misma línea de desarrollo planteada, más lenta pero en la misma dirección. El otro rebelde, el gran otro rebelde de esta época es el desatento, al cual también celebro y homenajeo como aquel que todavía insiste en creer que el mundo es muy interesante y que no se va a focalizar en una cosa por más que lo obliguen, porque de verdad hay tantas cosas para ver, tanto mundo para conocer, tantos mundos para explorar, que de alguna manera entre los lentos y los desatentos haríamos como un nuevo escenario de alumno virtuoso en el cual celebrar en su boletín, en su cuaderno, tu lentitud es maravillosa, tu desatención es bien aceptada, en vez de considerar al alumno focal y rápido como el gran alumno de esta época, considerarlo un adaptado a un mundo mezquino, cuya respuesta va a ser la mezquindad, y por lo tanto considerar al que se distrae, al que va lento, como aquel capaz de otra cosa. Aunque la rebelión definitiva nunca es la lentitud y nunca es la desatención. Todo indicaría que una verdadera rebelión para un tiempo de aceleración brutal por la aceleración misma no sería otra cosa que la creación de otro tiempo, un tiempo distinto al tiempo acelerado, un tiempo que abre brechas, pausas y paréntesis dentro del tiempo, eso que llamamos filosofía del instante. Título del ganador del premio Anagrama de Ensayo, del cual lo robé, Filosofía del Instante, una idea que en realidad es aristotélica, una idea de que la hora es lo único que hace sentido ahora, en este momento, en este instante, detenerse allí en cada instante, volver significativo el instante, estar presente en el instante, hacer del instante todo. A muchos les resultará un poco estrecha esta idea de que solo importa el instante, porque es cierto que pensamos el instante como algo rápido, algo difuso, algo de mucha intensidad, pero poco pensamiento. Sin embargo, para las filosofías del tiempo, el instante es el tiempo infancia, el tiempo en que es posible liberar a los objetos y a sus asuntos de toda utilidad y provecho. Casi el tiempo verdaderamente humano, el tiempo en el que nos hacemos humanos, el tiempo que abre el presente y en el que nos olvidamos de que nos morimos,
de que todo se acaba, etcétera, etcétera. Quiero, porque además no tengo idea qué hora es y yo soy de sofá, re cómodo, pero necesito... ¿Son las 4 o me quedan 4 minutos? Son las 4. Son las 34. ¿Qué hora es esa? Las 34. Son las 4 de la tarde, queda media hora. Estamos bien, estamos bien. O sea que en realidad me quedan 15 minutos para poder abrir un poquito, un instante de media hora me quede. Vamos a hacer que valga la pena, ¿no? Como me decían aquellos chicos, ya lo conté varias veces, pero se los cuento a ustedes también, que en esas charlas autobiográficas, algunos chicos me decían que lo peor de la escuela, lo peor que habían vivido en la escuela era la sensación de tener que estar a la altura. Esa permanente sensación de que aprender tiene que ver con estar a la altura de quien enseña y que eso los hacía permanentemente fracasar o por lo menos los dejaba como en una situación de humillación. ¿Por qué? Por esa sensación de nunca poder estar a la altura. No llego. Además la altura nunca es la misma, ¿no? Ese no es el arte, sino la trampa del educador que corre la altura del lugar todo el tiempo, ¿no? Y entonces me decían que los momentos mejores para ellos en las escuelas son aquellos donde lo que la frase sonaba era valer la pena. En vez de estar a la altura, valer la pena. Y de alguna manera me transmitían el arte de enseñar. Que enseñar no fuera tener que estar a la altura. Que enseñar sí tuviera que ver con valer la pena el instante. Valer de valor, pena de que se termine. Pero además me decían que también los mejores momentos tenían que ver ni con estar a la altura ni con valer la pena, sino con una frase que entre ellos se repetían todo el tiempo: dejar en paz. Es decir, que el arte del educador pasa no tanto por hacer que el otro esté a mi altura, tiene mucho más que ver con hacer valer el instante, que valga la pena el instante, y sobre todo saber, y esto es lo más artístico de todo, en qué momentos hay que dejar en paz. Como si hubiera una materia, ¿no?, que nos enseñara. Yo cursé dejar en paz 1. ¿Usted de qué trabaja? De dejar en paz a la gente. Pero suele suceder, si ustedes lo recuerdan en sus memorias biográficas, pero esto es lo que muchos chicos nos dicen, es que el momento de mayor aprendizaje ocurre cuando son dejados en paz. Es decir, cuando algo vale la pena y se deja en paz, ahí parece que el arte se constituye. No es que valga la pena y nada más, hacer el show y nada más, sino un momento en el cual eso que valió la pena te permite un instante de soledad, un instante de meditación, de contemplación, como cuando en la lectura ponemos algo que valga la pena, pero te dejo en paz leyendo, lo que constituye la perfecta didáctica de la lectura. Cuando el texto vale la pena pero no dejamos en paz, no hay lectura. Cuando dejamos en paz pero no vale la pena el texto, tampoco. Y leer para estar a la altura es poca cosa. Yo no creo que valga la pena darte un texto para que estés a mi altura ni la del autor. Entonces, a veces yo propongo en algunas instituciones que toda la planificación se concentre en valer la pena y dejar en paz. Un poco así como decir, ¿qué vas a valer la pena hoy a la mañana? ¿Y en qué momento vas a dejar en paz? Pero, y ya concentrándome en un posible final, yo tenía unos audios que iba a pasar, la persona con la que hablé está desesperada por pasar el audio. No sé si lo vamos a pasar, pero perdóname, pero devolvémelos después en todo caso. Porque al final el audio, este es el audio, quiero decir, este es el audio, ¿no? Un final para esa dignidad artística de qué es ese maestro que enseña. ¿Qué tipo de figura asociada con un tipo de figura que cuida la vida más que el mundo, que rechaza el orden natural del mundo, que va contra ese orden natural que dice que es común la guerra, que es común la humillación, que es común la violencia, y que cree por el contrario que hay que cuidar la vida de la gente para que sean protagonistas de otro mundo?
Para mí, 4 rasgos compondrían esa figura del maestro, del cual yo estaré más cerca o más lejos, cada uno sabrá su propio estado del arte en relación a esa figura del enseñar. Y por lo tanto lo que voy a traer en primer lugar es la idea de alteridad, que la mencioné anteriormente, pero quiero volver a retratarla más específicamente. Para mí un maestro es una figura de la alteridad en tanto plantea una controversia con el pensamiento y el lenguaje naturalizado. Es decir, presenta, o esa es su labor, presentar otro pensamiento y otro lenguaje que el corriente, que el considerado corriente. Sobre todo otro pensamiento y otro lenguaje alejado del panelismo televisivo. Si quieren un modelo, es el contrario al de ser panelista de televisión, ¿eh? Al de decir tonterías sin ningún talento, al no estudiar absolutamente nada y sobre todo al tratar mal a la gente. Justamente esa figura de alteridad que me estoy imaginando es aquel que plantea una controversia, pero justamente para ensanchar los pensamientos en vigencia, no para reducirlos a una sola grieta. No sé si se entiende la metáfora. En fin. Pero también esa alteridad de la idea natural del mundo que cada época tiene de sí misma. Es decir, en cada época la gente se encoge de hombros por cosas diferentes. Una época que la gente se encoge de hombros por el hambre, en otra por la miseria, en otras por la brutalidad. Entonces, habría que ver de qué nos encogemos de hombros en esta época, y el maestro es aquel que no se encoge de hombros y va contra el encogimiento de hombros. ¿Por qué? Porque cree que eso no es natural, que eso no es corriente, que eso no es habitual. Es decir, es alguien que piensa y habla o conversa en torno de lo no natural del mundo. ¿Me entienden? De lo no natural del mundo. No de que el mundo es así, que le vamos a hacer, sino por el contrario del que el mundo es así, pero ¿por qué es así? Por lo tanto, plantea permanentemente, frente a la idea de que el mundo es natural, la controversia. Y ese es el rasgo filosófico de alteridad. Lo otro, lo que no pensamos, lo que no escuchamos, lo que no podemos pensar por nosotros mismos, lo que no podemos decir por nosotros mismos, ese es el maestro que puede decir algo que nosotros no decimos o que aún no pensamos. La alteridad también nos plantea una distancia, no solo una idea de controversia, y es aquel consciente de que uno es uno, el otro es otro, que tu vida es tu vida y mi vida es mi vida, que podemos tener el vínculo más amoroso del mundo, pero tu vida es tu vida y mi vida es la mía. Como un don preciado, como un resguardo, como un lugar donde es posible decir algunas cosas. No se confunde, a diferencia del mundo familiar, esos dos lugares. El mundo íntimo, el mundo privado tiende a la confusión de quiénes son las personas, propiedad de qué. Y el acto de educar, a mi modo de ver, plantearía la distancia, no la indiferencia, no la jerarquía. Es una distancia entre iguales, pero es una distancia. Alteridad como controversia, pero también como distancia. Alguien dice que educar tiene que ver con el arte de la distancia. Y distancia también es cercanía, ¿eh? No estoy diciendo distanciamiento, sino una posición diferente a la tuya. En vez del lugar del otro, dos lugares. La segunda característica es más rara, pero creo fervientemente, y cada vez que envejezco más, lo voy a sostener quizás con más profundidad. Somos una figura
de anterioridad. La palabra es rara, porque no es de autoridad, no es de autoridad, no es de alteridad, sino de anterioridad. ¿Y qué significa? ¿Qué podría significar? ¿Cómo me suena a mí? No es tanto que yo ya leí, que yo ya vi, que yo ya viajé, que yo ya conozco, que yo ya sé, sino el tipo de experiencia que soy capaz de reunir a propósito de lo que vi, lo que escuché, lo que imaginé, lo que soñé, lo que pensé, en términos de pasaje a otra generación. Me siguen con esta idea, ¿no? No son los objetos que ya tengo vistos y acumulados, sino el tipo de experiencia que me ha permitido sentir y pensar algo a propósito de eso anterior para transmitirlo. No es ni el pasado, ni es el archivo, ni es todo lo que nos ha supuesto conferido una autoridad en el pasado. Se trata de una figura de anterioridad. Es que ya leí a Stoner. El problema no es ese, el problema no es que yo ya lo leí, porque eso no genera ninguna conversación. El problema es qué hago con eso que leí para poder transmitírtelo en términos de que te valga la pena leerlo por vos mismo. A eso yo llamo anterioridad. A algo que ya he hecho y lo convierto en un asunto interesante para pasárselo al otro. Entonces no es la frase porteña, tenés que ver esa película, tenés que leer ese libro, que eso no nos enseña nada. Es una frase más cordobesa, si ustedes quieren, que tiene que ver con lo que he leído. No es el objeto de lo que he leído, no es ese libro, no es Stoner, no es John Williams, no es la editorial. Es qué tengo yo para conversar a propósito de lo que he leído. ¿Me entienden? Como decía, a mi modo de ver, uno de los grandes pedagogos de esta época, Jean Machelain, un pedagogo belga, cuando dice, no se trata de objetos a darle al otro, se trata de los asuntos que desprenden nuestra experiencia con los objetos. Los asuntos derivados de la relación que tenemos con los objetos, no los objetos, no el libro físico. Se trata de qué experiencia hemos podido hacer con ese objeto, transformándolo en un asunto de conversación. Y eso me conduce directamente a la tercera figura de este rompecabezas llamado enseñante, que es justamente que para mí no solo es alteridad, no solo es anterioridad, sino que es una figura profundamente de conversación. Perdonen, pero soy sofista, creo profundamente en que sin conversación no hay nada, es que no hay nada. Pero conversar, y tenía un audio de 80 minutos sobre la conversación que no voy a pasar, pero conversar no tiene que ver, y perdonen que siempre empiece por lo que no tiene que ver, porque vienen a mi memoria muchos didactas del diálogo que se han alejado de lo que yo creo que es una conversación honesta, transparente, una conversación que empieza cuando puede, termina cuando puede, una conversación que no tiene un tema específico, que desborda, que se olvida, que se recuerda, una conversación interrumpida, una conversación de toda la vida, una conversación que uno recuerda sin la presencia del otro que conversa, una idea de conversación de la cual yo creo que los maestros tenemos todavía que formarnos mucho más en ser capaces de sostener una conversación. El modelo opuesto sería el de los noticieros o el de los ascensores. Porque la idea de conversar sobre qué hacemos con el mundo y qué hacemos con la vida es el protagonista de la escuela. De eso se conversa en las escuelas. ¿Qué vamos a hacer con este mundo y qué vamos a hacer con tu vida y con la mía? Una conversación de verdad
de repente se pregunta de qué estábamos hablando. Una conversación de verdad mantiene la distancia entre la gente. No es porque lo digo yo. Una conversación de verdad es un ejercicio de igualdad suprema. Y termino, de verdad, con la cuarta pieza de este rompecabezas: alteridad, anterioridad, conversación. Curioso, alguien un día se me acercó y me dijo: me gusta mucho todo lo que usted escribe sobre lateralidad. Sí, en la computadora alteridad se le convirtió en lateralidad. Era disléxico, no sé, pero sí que era, puede ser, a veces vos escribís alteridad en la computadora y te sale lateralidad. Fíjense si hubiera yo trabajado más en lateralidad. El profesor tiene que ser de lateralidad, ¿no? Venía la cuarta característica. La última, que no concluye, con la que no cierro, es todavía más rara, más extraña, necesita ser pensada todo el tiempo y tiene que ver con un concepto llamado fragilidad. Alteridad, controversia, oposición, no, etc. Anterioridad, el material del que dispongo, la vida anterior de la que dispongo para poder contársela a los demás. Conversación, poner ese material a disposición de una conversación permanente. Pero fragilidad también. Es decir, si de verdad lo que nos importa aquí es aprender a vivir, si de verdad queremos proteger la vida de un mundo de consumo o de carencia de consumo en el que se divide la infancia hoy, no hay otra virtud que no sea justamente una virtud quebradiza, una virtud resbaladiza, una virtud débil. La fragilidad que tiene tan mala prensa, la fragilidad que parece ser que uno está al borde de quebrarse en mil pedazos, es lo que para un filósofo de la estatura de Deleuze, la gran virtud del humano, la gran demostración de verdad quién es uno, y que solo puede ocurrir cuando se confiesa su propia fragilidad. Las grandes relaciones humanas consisten justamente en esa mutua confesión, en el no puedo, en el deseo, en lo que quiero, en lo que no seremos capaces aún queriéndolo, en el deseo interrumpido. ¿Cómo podemos ser alteridad? ¿Cómo podemos ser conversación? ¿Cómo podemos ser anterioridad sin confesar nuestra fragilidad? Porque la fragilidad acaba siendo, dice Deleuze, aquello que define el encanto de cada persona. No el problema, el encanto de cada persona. Ese momento en el cual alguien es capaz de decirnos lo que no puede, su límite. Ese momento es el más educativo de toda la vida, cuando dos fragilidades se juntan y confiesan esa mutua fragilidad.